¿Cómo están, my friends? Hoy, vamos a hablar sobre pancreatitis aguda, más que todo sobre la fisiopatología. Bueno, primero que todo, la pancreatitis aguda, vamos a verlo desde una perspectiva celular, después una local y después una sistémica, para entenderlo de mejor manera. Entonces, lo que pasa en una pancreatitis aguda es lo siguiente: tiene que haber siempre un estímulo. Este estímulo, son todas las etiologías que pueden causar pancreatitis aguda. Usualmente son o cólicos biliares o alcohol, más que todo. ¿Qué es lo que van a generar esas dos cosas? Daño celular. Ese daño celular va a causar dos cosas: inflamación, porque se van a activar los mecanismos que están inscritos en los genes de las células para reclutar células inflamatorias, y me va a causar un aumento intracelular de calcio, que al final lo que me va a generar es apoptosis de la célula, porque me va a generar que el tripsinógeno se me convierta en tripsina y la tripsina me empieza a hacer daño intracelular. Entonces vamos a tener un daño extracelular y un daño intracelular, que al final va a terminar en la apoptosis. ¿Y en qué va a terminar todo esto? En la liberación de tripsina. ¿A dónde? En el parénquima pancreático. Lo que va a repetir el ciclo una y otra vez con todas las células locales cercanas a la zona dañada. Básicamente, entonces, esta inflamación va a ser repetida una y otra vez por las células pancreáticas, y van a estar reclutando y reclutando células inflamatorias, lo que va a generar, por fisiopatología, permeabilidad vascular, porque vamos a estar reclutando células inflamatorias. Para que ellas puedan llegar al páncreas, tiene que pasar de la sangre al páncreas. ¿Y cómo lo hacen? Por la permeabilidad vascular. Esto va a generar edema y, a largo plazo, hipoperfusión. Y ahí, lo más importante, la hipoperfusión va a causar más daño aún, va a generar isquemia, y esa isquemia eventualmente podría, a largo plazo, generar necrosis. Vamos a dejar lo que pasa en el páncreas ahí. Vamos a tener tanto daño y vamos a tener tanto reclutamiento de células inflamatorias que eventualmente podríamos llegar a tener un síndrome de inflamación sistémica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, básicamente. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica me va a generar hipoperfusión a nivel sistémico, como lo dice su nombre, y más que todo me va a afectar el intestino delgado. Me va a generar hipoperfusión del intestino delgado. Si me genera hipoperfusión, me va a generar dos cosas: un hilio, básicamente vamos a dejar de tener peristalsis, y eso lo que va a provocar es que la flora bacteriana del intestino quede en estasis, no se mueve, y eso va a hacer que vaya a haber una proliferación de bacterias. Esa proliferación de bacterias va a ser importante. ¿Por qué? Porque la hipoperfusión, además de producir el hilio, va a producir falla de la barrera intestinal. Y cuando hay falla de la barrera intestinal más proliferación bacteriana, ¿qué va a pasar? Translocación bacteriana. Y todas esas bacterias van a pasar a circulación sistémica. Y eso va a afectar a todo el cuerpo. Y vamos a tener ya más, y probablemente, vamos a tener síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, como taquicardia, taquipnea, temperatura alta o baja, leucocitosis o leucopenia. Y eso se va a ir para todo lado. Pero, ¿a dónde va a ser el lugar favorito? Bueno, al sitio de necrosis. ¿Por qué? Porque la necrosis es como un caldo de cultivo para esas bacterias. Ese es el lugar ideal para que se proliferen y crezcan como locas. Entonces van a llegar a la necrosis. ¿Y qué va a provocar? Una necrosis infectada. Y si causa una necrosis infectada, van a generar más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que va a generar más hipoperfusión sistémica, y básicamente vamos a estar en un shock séptico ya, por la hipoperfusión, la redistribución de sangre. Va a estar tan redistribuida, tan vasodilatados esos vasos, esas arterias, esas venas, que lo que me va a generar es hipoperfusión sistémica y la falla multiorgánica. Ya esto es la fisiopatología entera. La idea es abordarla lo antes posible para que nunca llegara a esto. Y aquí podemos ver cómo está irrigado prácticamente el páncreas y un poco el duodeno. Y esa es la fisiopatología. Espero que les guste.